Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buena hora, dependiendo de la hora que ustedes vean el video. Les pido anteriormente disculpas porque no se pudo, por diferentes errores técnicos, no había podido realizar el video en tiempo y forma, pero no obstante igual. Hemos venido trabajando justamente con algunos ajustes y demás, y bueno, ya para el día de hoy tenemos la probabilidad y la posibilidad de establecer un poquito mejor todo el tema del video y demás, arreglar además algunos errores que habían quedado del video pasado. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta entrega de la masterclass que tenemos en el día de hoy con respecto a todo lo que tiene que ver con el teatro de operaciones en emergencias y desastres. Bien, me presento, mi nombre es Chris Nader García, para quienes no me conocen, soy director del equipo EVASA. Tengo algunos estudios con respecto a lo que tiene que ver con toda la parte de atención y prevención de riesgos y de desastres, emergencias, urgencias y demás. Esta información, en caso de que ustedes deseen obtenerla, la pueden encontrar sin ningún inconveniente en redes, internet y demás. ¿Vale? No quiero gastar mucho tiempo en temas de presentación, quiero más bien ir mucho más al tema de la presentación. Ok, bueno, entonces empezamos la presentación con el tema de la certificación, para que lo tengan en cuenta. Para que ustedes puedan obtener la certificación, les pedimos por favor descarguen el documento de referencia, que lo van a encontrar en la descripción del video. Llene el formulario de inscripción. ¿Sí? Hay varios documentos de referencia. Número 1, está el documento que he fabricado o he realizado para esta masterclass, que es prácticamente un curso de todo lo que tiene que ver teatro de operaciones y emergencias. Bien, emergencias y desastres. El costo de los aranceles se encuentra en la parte final del documento de la referencia. Entonces, si ustedes quieren obtener el documento, la certificación, pueden realizar justamente, ahí se van a fijar cuál es el costo y demás. ¿Vale? Como son las vías, igual al final del video también ustedes van a ver, vamos a tocar un poquito más el tema con respecto a la certificación. Personal EVASA no tiene que pagar absolutamente nada, ustedes saben que son completamente, esta capacitación es completamente gratuita para ustedes, esta masterclass es completamente diseñada y realizada especialmente para ustedes. Y adicionalmente, pues a todo el personal becado. ¿Quiénes son los becados? Pues nuestros sponsors, nuestros equipos y otras organizaciones que nos están avalando en este momento, como la Asociación Marítima Santa Rosa de Lima, justamente de Corrientes, Asociación Correntina de Enfermería, que también nos está avalando, y también ACTAM, que si bien justamente es una asociación civil que tiene que ver con el trabajo con el adulto mayor, tiene que ver un tema muchísimo, muy profundo, el adulto mayor en ayuda humanitaria. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver un adulto mayor en ayuda humanitaria? Yo les recomiendo, dentro del material de referencia, los documentos de referencia, les voy a explicar cómo funciona el documento de referencia. Ahí ustedes lo van a ver cuando lo descarguen. La descarga es completamente gratuita, es un archivo en Drive que he compartido para todo aquel que tenga el vínculo, ¿vale? Así que puede descargar esa información sin ningún inconveniente, puede descargar la cartilla del alumno, sí, por si quiere certificación, por si no la quiere, no hay ningún problema, demás, ¿vale? Tiene el manual Esfera, manual o el proyecto Esfera, el manual como tal es el que viene ahí. Tiene el manual BREC, que es manual material de referencia que vamos a estar trabajando. Viene también EDAN, USAID. Viene bueno, no me acuerdo, pero a medida que vayamos viendo la capacitación
viendo el masterclass, ustedes se van a dar cuenta específicamente cuál es el material de referencia. Bien, dentro de el manual que yo fabriqué, como les dije anteriormente, este manual, ese documento, ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Si ustedes quieren la certificación, por más que realicen el pago de los aranceles, la certificación es evaluativa. ¿A qué se refiere con eso? Más allá de evaluativo, pues es un trabajo en donde ustedes realizan los ejercicios que ustedes van encontrando ahí. Es necesario netamente que vean el video y adicional lean las hojas, ¿sí? Porque ahí van a encontrar absolutamente toda la información. Las evaluaciones están, los ejercicios van muy de acuerdo con todo lo que nosotros vamos a ver en este momento en la presentación. Adicionalmente, pues con todo lo que está escrito ahí. Hay muchas cosas que quizás puede que diga, muchas otras cosas que quizás no, pero que van a encontrar en ese documento. Entonces yo les recomiendo que lean, es un documento de 15 páginas. Si hacen bien todo el trabajo con las referencias que tiene justamente a cada uno de los anexos, de los documentos anexados, se demorarán 1 hora haciendo todo lo que es el trabajo, leyendo por lado y lado. Entonces no tiene mayor complicación, ¿vale? Así que bueno, nada, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar directamente y vamos a empezar a entrar en materia, ¿vale? ¿Qué es el teatro de operaciones en emergencias y desastres? Bien, es una nueva forma de trabajar en emergencias, porque si bien el teatro de operaciones se rige más que todo a nivel militar, es una información, o es una palabra, es una frase que se rige netamente a la parte militar. Me imagino que ustedes en algún momento en las películas, aquí tenemos esta imagen pequeñita de acá de este lado, en algunas películas militares han visto que tienen un mapamundi o una región geográfica que es en donde están realizando actualmente todos los procedimientos. Entonces tienen los diferentes elementos que están operando, que están interviniendo en ese instante, ¿sí? Los tienen en figuritas pequeñas y están repartidos en diferentes puntos de ese escenario o de ese teatro de operaciones. Entonces es ahí justamente donde nosotros vamos a trabajar. Ese es el teatro de operaciones, ese espacio geográfico que ustedes tienen ahí. Se rige mucho al espacio, al aspecto militar. Tiene muchísimas cosas, ¿sí? No es solamente poner una cierta cantidad de muñequitos que si bien puede llegar a funcionar, necesitan y amerita varias cosas. Primero, estrategia. Segundo, conocer al enemigo. Tercero, conocer el clima, la geografía. Cuarto, conocer las debilidades de mi infantería, de reconocer que mi equipo también es débil, es frágil en muchos aspectos y en diferentes puntos. El bombero, por tener un equipo de resistencia a altas temperaturas, no significa que la persona que está adentro sea completamente un material que no se destruye, ¿sí? Es todo lo contrario, es un ser muy vulnerable el que se encuentra ahí adentro. Entonces, por más que el equipo supere altas temperaturas, la persona que lo porta en realidad no. Entonces, es justamente eso, es comprender cada uno de los puntos que yo voy a tener. Bien, cuáles son los trabajos específicos, cuáles son los niveles con los cuales voy a empezar a trabajar y cuáles son esos diferentes equipos que voy a venir trabajando de acuerdo a una estrategia ya programada. Armar una estrategia para una emergencia, creo que para todos es completamente clara la idea, que es muy difícil, es muy complicado armar una estrategia para una emergencia. ¿Y por qué? Pues es tan simple la razón, como es el hecho de que todas las emergencias son completamente diferentes la una a la otra, ¿cierto? Entonces tengamos esto en cuenta, pero la experiencia que nosotros estamos adaptando o que estamos teniendo a las anteriores nos están dando justamente un paso adelante
para todas las situaciones que vamos a seguir viviendo para más adelante. Está bien el hecho de decir que de cada una de las experiencias, de cada uno de los incendios, por más diferente que sea, se aprenden algunas cosas, pero de otros también nosotros somos la fuente de inspiración, la fuente de esa sabiduría. Bien, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, cada uno de nosotros sabe directamente que todas esas experiencias que nos van curtiendo la piel van a salir a flote para más adelante. Bien, así que bueno, de eso trata justamente el teatro de operaciones en emergencias y desastres, especialmente para trabajar en grandes catástrofes y en desastres. Es un teatro completamente diferente, ya que el escenario también es completamente diferente, pero vamos a encontrar justamente que en el teatro de operaciones se debe tener en cuenta el momento, ¿sí? El minuto a minuto en todo momento, desde el momento cero, desde el minuto inicial, independientemente de si existe o no existe una cinemática. Siempre va a existir una cinemática, pero ¿a qué me refiero? Un terremoto, por ejemplo, ¿sí? Voy a ser muy enfático, por ejemplo, con el tema de terremotos, tsunamis y ese tipo de desastres, tornados también, ¿por qué no? Incendios forestales y demás. Es necesario justamente entender que viene un minuto a minuto, ¿sí? Desde dónde empieza la situación. Porque si yo entiendo y comprendo de dónde viene la situación, sé para dónde va también, ¿sí? Sé qué tipo de materiales son los que puede llegar a tener una conflagración y a cuáles son los que puedo llegar a atacar. Si no me detengo a pensar ni un solo momento como bombero o como rescatista, sino simplemente llego a actuar, porque hay personas que son muy explosivas, puedo resultar haciendo un daño, generando un daño a mi equipo. Hay muchas ocasiones en las que ustedes se dan cuenta de pronto que hay líderes o personal del equipo que quieren todo ya. Corra, muévale. La casa se está incendiando, tenemos que sacar gente, tenemos que mirar, tenemos que. Entonces usted se mete, saca la manguera, mueva acá, pero no toman un solo momento para tener una visibilidad alterna a la situación, ¿sí? No toman en cuenta que quizás un poquito de altura, ganando un poco de altura, pueden tener una mejor visualización, ¿sí? Está bien, al ser el equipo de primera intervención, el equipo de choque, como lo quieran llamar, hay muchas ocasiones en las que es principal el hecho de empezar a trabajar de una vez. Pero como líder, como jefe de una intervención, es necesario apartarse. En estos días estuve compartiendo un ejercicio por WhatsApp, en donde ponía un escenario, ya vamos a hablar del escenario, en donde una persona generaba un auto, generaba una colisión con un colectivo, el colectivo tenía bastantes personas, y cuáles eran las acciones que usted como comandante del incidente tomaría. A eso voy justamente con el teatro de operaciones. El teatro de operaciones en muchas ocasiones se toma como una situación en donde yo no estoy como líder, como jefe, estoy detrás, tras bambalinas, ¿sí? Vamos a hablar de las cortinas, podemos hablar de un teatro, podemos hablar de un espacio específico como si fuera un cuento, como si fuera un teatro en realidad, ¿sí? Tenemos un escenario y nosotros somos los principales actores de esa situación, ¿sí? Y tenemos justamente una historia que viene en camino, un principio, un nudo y un desenlace. Pero el desenlace en muchas ocasiones depende el equipo, o depende el tipo de procedimiento, depende el tipo de herramienta, depende el tipo de equipo, depende el tipo de jefe, depende todo. Puede demorarse más o puede demorarse menos. Nosotros como profesionales tenemos que entender que cada equipo es completamente diferente y que los tiempos son completamente diferentes entre los equipos. Entonces continúo con mi idea, con la idea que les estaba comentando.
Los comandantes del incidente en muchas ocasiones simplemente prefieren el actuar. Me gustó mucho. Hubo algunas personas que me respondieron inclusive que trabajarían el tema de las emociones con los vecinos, con las personas, con las personas que están alrededor. Muchos dirían: establezco un perímetro, hago acá, empiezo allí, hago tal procedimiento, empiezo con el triage. Yo les di unos puntitos. Pero si usted no se toma un momento como comandante del incidente, porque ese era el ejercicio, de pararse en un punto, mirar qué sucedió, tomar la cinemática del trauma o la cinemática de la situación como un punto de referencia y un punto de partida, puede que saque adelante la intervención, pero se va a demorar más y va a tener mayores riesgos en la mayoría de las situaciones. Bien, bueno, ¿cuál va a ser la agenda en el día de hoy? En esta primer entrega de esta pequeña capacitación o este masterclass que estamos realizando. Teatro de operaciones en emergencias y desastres como primer parte. ¿Cuáles son los niveles en el teatro de operaciones? ¿Cuáles son los equipos de intervención en cada uno de los niveles? Y algunas partes de la normativa internacional. Tengan en cuenta que los niveles en el teatro de operaciones se refiere a los niveles de escenario. Bien, vamos a venir trabajando en cada una de estas situaciones y de cada uno de estos puntos, ¿vale? Bueno, partamos entonces que el teatro de operaciones en emergencias y desastres, como lo dije anteriormente, es una frase militar fácilmente adaptable a las emergencias y desastres. ¿Y por qué lo digo? Porque se pueden tomar herramientas del término o del tema militar y traspasarlas a las emergencias y desastres. Pero tengamos en cuenta que no por decir que el teatro de operaciones es militar, nosotros ya tenemos que actuar como militares, porque hay muchos equipos, hay muchas instituciones que es muy gracioso porque se ponen de pronto jerarquía de comandante, teniente, general, brigadier y ese tipo de cosas, y pues no tiene mucho que ver, ¿sí? No es una forma de pronto de trabajar en la parte de emergencias y desastres. Es algo ilógico, pero bueno, cada una de las instituciones, cada uno de los líderes, cada uno de los jefes tiene su razón de ser, tiene su razón y sus objetivos institucionales, y por ese lado yo no me quiero meter mucho por ese lado. Pero hay muchas ocasiones en las que se meten más por el lado de la disciplina que la misma capacitación de su personal, ¿sí? Pueden cometer 10.000 embarradas, pero van a seguir siendo brigadieres, generales, tenientes y lo que fuere dentro de esa institución. Me refiero a instituciones de primer nivel en el tema de emergencias, ¿sí? O de ayuda humanitaria. Instituciones, organizaciones no gubernamentales también se rigen en muchas ocasiones por ese tipo de mandos y ese tipo de jerarquías en donde es algo incomprensible. Hay muchas ocasiones en las que es entendible que una persona haya salido del régimen militar y que quiera continuar con ese régimen militar a una institución, a un grupo de personas, pero no por continuar con ese régimen militar significa que son militares, ¿sí? O que sea necesario comprenderse entre tales en un léxico tal, ¿sí? Por ejemplo, no, es que el 520 se traspasó por el 10-4 y cuando me di cuenta eso colisionó y, perdón, no colisionó, eso se volvió de un momento a otro un 5-8 y si yo como profesional en el área de emergencias lo escucho, yo no voy a entender nada de lo que me está diciendo, ¿sí?
Entonces es por eso que también es importante, necesario, imperativo, el hecho de que la comunicación en todo sentido sea completamente fluida, ¿sí? Pero que entre las partes y los diferentes equipos también se puedan entender. Bien, es por esa razón incluso que muchos de estos sistemas se han venido aboliendo, se han venido cortando. ¿Por qué? Porque es que no hay ningún enemigo. O sea, el único enemigo, partamos de ese punto, el único enemigo de nosotros es el tiempo, ¿sí? Y las modulaciones militares en donde se utiliza por códigos es justamente para disuadir al enemigo o para equivocarlo o para hacerlo entender otras cosas que no son. Entonces, si es un término militar, policial y demás, ¿para qué lo utilizamos en las emergencias? ¿Cuál vendría a ser el objetivo de hacerlo? Si lo único que estamos haciendo es complicando la comunicación entre las diferentes organizaciones. Entonces tengamos eso en cuenta también en el teatro de las operaciones. La comunicación es netamente importante en todo sentido. La importancia de la adaptación, como ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos una imagen de la guerra, algo militar, algo para lo cual están hechos también los soldados. El personal militar está hecho para eso. Duele decirlo, pero son carne de cañón en muchas ocasiones. Lo digo francamente porque también fui militar. Bien, la importancia de la adaptación en el ámbito militar. El enemigo tiene armas, ¿sí?, que pueden generar un daño colateral para las tropas por medio de estrategias de otro bando. Entonces usted sabe que usted como persona dirigente o como líder sabe que tiene un juego, tiene unas cartas, ¿sí?, que esas cartas representan su logística, esas cartas representan su poder en tierra, aire y agua, ¿cierto? Que sus tropas fueron capacitadas en tal y tal y tal cosa. En el tema militar y en el ámbito de las emergencias, también usted como jefe y como líder entiende justamente eso. En lo militar, usted entiende que tiene todo eso y el otro punto también, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las guerras y todo el tema bélico son 2-3 cabezas, las pensantes. El resto son carne de cañón. No hay más, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento, la guerra de Ucrania y Rusia es un tema en donde quiere que el ejército ataque tal punto y ya, y él no se va a poner el uniforme y vaya a ir a atacar. Y por el otro lado lo mismo, necesita equipos, tanques, logística que defienda, que esto, lo otro. Entonces cada uno arma su estrategia, uno para la ofensiva y el otro para la defensiva, y allí empieza justamente a generar esa situación bélica. ¿Qué pasa en las emergencias? En las emergencias es completamente diferente, porque usted sabe que va para una situación en donde tiene un enemigo bastante fuerte. Por ejemplo, un terremoto, ¿sí? Va a ir a un terremoto, a un lugar en donde el enemigo, entre comillas enemigo, fue esa situación que generó destrozos, que generó daños estructurales y colaterales bastante fuertes, ¿sí? El enemigo ahí prácticamente atacó con todo, pero no significa que por haber atacado una vez no va a volver a hacerlo. Lo puede volver a hacer otra vez. ¿Por medio de qué? Por medio de réplicas. Un volcán también puede volver a suceder, ¿sí? Un volcán puede erupcionar una vez, pero también lo puede hacer una segunda vez. O incluso puede que haya generado justamente una serie de eventos con material piroclástico y demás, y eso es normal de un volcán. Pero lo que no se están dando cuenta de pronto arriba es que justamente toda el agua, la nieve y demás, que eso pasó por ejemplo en Colombia, baja en forma de avalancha. Entonces sí, de pronto vemos la columna de humo y está muy lejos, pero la avalancha, que es un efecto adverso, no. Entonces ataca una vez,
pero puede atacar 2, y puede atacar 3, y puede atacar las veces que quiera. Entonces nosotros también debemos tener justamente estrategias para eso. En nuestro aspecto y en nuestra gama de posibilidades que puede llegar a suceder en un evento. Hay muchas ocasiones en las que los equipos intervinientes se ponen solamente, o sea, no, hay muchas ocasiones en las que ni siquiera se ponen casco, donde ya van prácticamente tan tranquilos a las intervenciones, y eso es bueno, ir tranquilo a una intervención, ¿sí? Ir con sabiduría y con experiencia. Han habido muchas ocasiones en las que en plenos incendios salen y apenas medio salen del edificio, se quitan el casco y se van al camión de bomberos. No, pero no va a pasar nada. ¿Saben cuántas veces es necesario que suceda un accidente para que una persona muera? Una. Eso es necesario. ¿Saben cuántas veces las personas que se accidentaron y murieron tuvieron que accidentarse para morirse? Una. Entonces eso de que es que no va a pasar nada, también es un acto de completa irresponsabilidad. Y como jefes, como líderes, también debemos pensar, incluso aunque usted no sea un líder, aunque usted sea un personal netamente operativo, también debe tener en cuenta justamente eso, lo que le acabo de decir. Para morir hay que accidentarse una sola vez. Con un ladrillo que le caiga en la cabeza, mijo, ya está. Listo, terminó. Entonces, ¿no va a pasar nada? Mira, nada es cierto. Como que te mueres, como que no. Bien. Para dividir las áreas del impacto, vamos a irnos a lo que es prácticamente un material tomado del manual de campo BREC, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, bien, de la USAID. Vamos a dividirnos en diferentes espacios y vamos a marcar especialmente en el teatro de operaciones 2 puntos que son los intermedios, los que van en el medio, por así decirlo, que es el escenario y la escena. ¿Ok? Entonces, partamos como punto principal que el área de impacto es el lugar general, el área geográfica a nivel, ¿sí? A gran nivel. Mi área de impacto es prácticamente en donde está el epicentro de la situación, pero ojo, porque esa es mi área de impacto en donde mi equipo va a trabajar. Mi teatro de operaciones puede ser el epicentro, pero puede que no sea tampoco el epicentro. Puede que sea 30 kilómetros más allá, puede que sea 60, puede que sea 100 kilómetros más allá, más adelante. ¿Por qué? Porque acordémonos que alrededor, el radio es una onda sísmica, está generando daño en todo su alrededor. Entonces de nada sirve en muchas ocasiones centrarme en un punto y generar un teatro de operaciones en un mismo punto, en que todos tienen que llegar a ese epicentro, porque es que en las poblaciones alternas, aledañas, también hay edificaciones, también hay personas, también hay hospitales que se cayeron, equipos de bomberos que necesitan colaboración, lugares que entraron en una anarquía absoluta, ya que todos los sistemas de seguridad están completamente caídos. Bien, entonces debemos tener en cuenta justamente eso. Mi área de impacto, el área de impacto en el que yo voy a trabajar, puede ser el epicentro, como puede que no. Y ese justamente va a ser mi lugar de teatro. Mi teatro de operaciones es la que voy a montar en esta área de impacto, de acuerdo al escenario. Entonces en el escenario ya entro a ver cuáles son los riesgos. Estructuras, árboles, ríos, quebradas. ¿Estoy cerca del mar? Recordemos que cada uno de esos puntos tiene riesgos completamente diferentes. ¿Estoy cerca de un volcán? ¿Una montaña? ¿Una luz de tierra? Tranquilamente. ¿Qué otras cosas pueden llegar a pasar? Bueno, ténganlo en cuenta. Perdón, no les dije al principio. Es necesario que lo comprendan ahora también. Van a haber algunas preguntas que yo voy a venir haciendo a lo largo de esta presentación. Si usted quiere su certificado, está bueno que responda también en los comentarios, ¿vale? No hay ningún problema.
pues usted mira más o menos el tiempo y dice pregunta de minuto 15, ¿sí? Minuto 15,31, tal cosa, ¿sí? Si está viendo el en vivo, pues siempre los comentarios van a aparecer ahí en el tiempo correcto, en el tiempo apenitas, por así decirlo. Y los comentarios después, los comentarios alternos, esos también aparecen después, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues eso también tiene que ver justamente con la parte evaluativa de la certificación. Bien, bueno, con la escena, entonces viene mi equipo. ¿Qué equipo? El equipo necesario y suficiente que yo como líder, como jefe de la intervención considere. Pero ojo, muchas ocasiones, como lo digo, no es necesario que usted sea líder o jefe para usted estar viendo esta capacitación. Puede ser también una persona, un agente, una persona operativa, ¿sí? Que puede entender justamente todo eso, y que inclusive también hay muchas ocasiones en las que los operativos, el personal de línea, le puede dar una información importante al jefe. Ya es problema del jefe cómo reciba esa información, porque es que ahí juega también ahí entra un poquito el juego de egos. Está la escena. Bien, entonces, el escenario, el teatro, el lugar en donde yo voy a estar. Mi área de impacto, el epicentro. La zona, la región geográfica. El escenario, montaña, río, mar. En donde voy a estar a nivel general. Ese es el paisaje que yo tengo. Y la escena, el punto específico en el cual voy a trabajar. ¿Cuáles son los objetivos específicos en los cuales mi equipo se va a desempeñar? ¿Cuáles son las ayudas que yo necesito alternamente? ¿Necesito seguridad? ¿Necesito un poco más de logística? ¿Necesito más personal de primeros auxilios que venga y colabore? ¿Necesito médicos que vengan y me ayuden a sacar una víctima, un paciente atrapado? ¿Sí? Entonces, dependiendo absolutamente de todo eso, vamos a establecer una buena escena. El área de trabajo, bueno, lo acabamos de decir. ¿Cuál es el área de trabajo? ¿En dónde se va a desplazar? Pero en el teatro de operaciones muy poco vamos a ver el área de trabajo. Muy poco que lo vamos a ver. En el teatro de operaciones no se ve. Como lo dije anteriormente, vamos a profundizar en el escenario y en la escena. ¿Ok? Bueno, los niveles de división del área de todo lo que tiene que ver con los escenarios del teatro de operaciones. Entonces, en el primer nivel, tengamos en cuenta que se desarrollan intervenciones cotidianas. ¿Ok? Algo muy básico. No requiere de una colaboración externa, se tienen los materiales, herramientas y unidades para el buen desarrollo. Para usted como bombero, ¿qué es cotidiano? Un incendio, ¿cierto? Para usted como bombero, un accidente de tránsito es algo normal, de todos los días, ¿no? Quizás para la persona que se está accidentando no es cotidiano, pero para un personal de emergencias eso es cotidiano. Un incendio, un accidente de tránsito, hay ocasiones en las que uno entra, pone el dedo o ficha o firma, se presenta ante su comandante y ni siquiera se alcanza a presentar cuando ya está trabajando y prácticamente llega 2 horas después de que su turno terminó, porque tuvo incendios, accidentes, esto, lo otro, se fue para un lado, se fue para el otro, y en las horas que estuvo ahí no pudo descansar. Ha pasado tal cual. Pero por más que sea dificultoso el día, todas las intervenciones que usted tuvo fueron de primer nivel. ¿Por qué? Porque con el equipo y con el material que usted tenía en su camión, en su camioneta, en su móvil, hizo todo lo que necesitaba. Todo. Entonces eso es cotidiano. Primer nivel. ¿Ok? El segundo nivel ya es necesaria la intervención de equipos especializados. Equipos de colaboración. ¿Sí? Equipos que vengan fuera de una jurisdicción. Tengo un incendio forestal que ya va más allá de las 2, 3, 5 hectáreas. Mi equipo de 20 personas no me da para el espacio que se está quemando. Entonces, ¿qué es necesario? Llamar a otro equipo de jurisdicción para que venga y me colabore.
una tormenta azotó 120 centímetros, 150 milímetros en menos de una hora, con vientos huracanados, que lo van a ver justamente en el material de referencia. Entonces, ¿qué necesito? Pues que necesito que vengan de otro lado para colaborarme acá. Quizás en otro lado no llovió tanto, pero acá sí. Se me cayó el mundo acá. Entonces, necesito que venga. Eso es un segundo nivel. Ahora, la pregunta, para que respondan ahí en los comentarios. Esa imagen que ustedes están viendo, ¿a qué nivel correspondería? De acuerdo a una imagen de una ciudad. Ustedes saben, unidades de bomberos. ¿Sí? Comúnmente, pues quienes están viendo esto saben más o menos. De pronto pueden ser de Cruz Roja, pueden ser de otro tipo de organizaciones y demás, no hay ningún problema. Pero, ¿ustedes qué dirían? Quizás sí no saben, pero ¿qué dirían? ¿Será que esa intervención de... Perdón, es que tengo justo la cámara ahí debajo. 1, 2, 3, 4. Son como 5 pisos, más o menos, 6, porque está bajando. Y las alas contiguas y demás. ¿Me da para una sola unidad? ¿Será que todos los días suceden incendios así como los que estaban viendo? No, ¿cierto? Entonces, ¿a qué correspondería? ¿A qué nivel corresponde? Un segundo nivel. Porque necesito equipos que vengan de otras jurisdicciones a colaborarme con ese tema, ¿sí? Ya sea principalmente pues por el tema del fuego, pero también ya sea para evacuaciones, para colaboración, por temas logísticos y demás, ¿sí? Porque no todas las ocasiones se necesita la mano de obra. Tengamos en cuenta eso. También voy a necesitar equipamiento. Entonces, en temas logísticos también puede venir personal de otras jurisdicciones que tiene quizás los materiales que yo necesito para esa situación, para solventar ese tipo de situaciones. Ya bueno, el tema de jurisdicciones y demás, cómo pasan y demás, el tema de comunicación y eso, bueno, eso ya depende justamente de cada quien. Yo no, ahí sí no les puedo decir cómo trascienden los niveles, porque también hay políticas en donde ingresa justamente cada una de las instituciones. Entonces no puedo ingresar mucho en ese tema, ¿sí? Pero más allá de eso, entonces podríamos inferir en que este segundo nivel es justamente un tema jurisdiccional, ¿ok? Y de herramientas y demás. Un tercer nivel, como ustedes se dan cuenta ahí en la imagen, es imperativa la acción de equipos internacionales. ¿Ustedes dónde creen que fue esa situación? Cualquiera, cuando yo vi esa imagen, dije, eso es de Photoshop, eso no es real. Y sí. Y miré los videos y sí. Sí. Pero pesados. Eso fue en Japón. El tsunami de Japón. De hace ya unos añitos. Es imperativo la acción de equipos internacionales. Debe existir una alerta por parte del Estado y establecer el estado de emergencia, permitiendo el equipo de instituciones internacionales para abordar dicha emergencia. Léalo bien, porque vienen preguntas después. Y el material de referencia también hace las mismas preguntas. ¿Listo? Ahora, cuando no es posible establecer un tercer nivel, acuérdense, volvemos otra vez a la filmina anterior. Es imperativa la acción de equipos internacionales. Es imperativa, o sea, es necesaria la intervención de equipos internacionales. Pero debe existir una alerta por parte del Estado y establecer el estado de emergencia, permitiendo el equipo de instituciones internacionales para abordar la emergencia. ¿Conocen algún caso? Un país que haya tenido una emergencia. Acuérdense, emergencia no es solamente un tsunami, no es solamente un terremoto, no es solamente un huracán, no es solamente un tornado, no es solamente... No, son varias intervenciones. Hambruna, sequía, eso también es una situación de emergencia. Entonces, cuando hablamos de emergencias y desastres, también debemos tener en cuenta que ese tipo de situaciones también son las que vienen con nosotros
añadidas, por así decirlo, dentro de nuestro trabajo. No todo es fuego, no todo es quema, no todo es situaciones en donde yo tenga que correr. Una emergencia es una situación de riesgo vital. Lo tenemos así, ¿cierto? ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación en donde prima y hay vidas en riesgo. ¿Sí? Pero una sequía es una emergencia. Una situación emergente. No es urgente que pueda esperar cierta cantidad de tiempo o me dé lapso de tiempo, ¿no? Si no actúo ya, más adelante puede haber una situación. Y es que ahí, justamente, ahí es donde entra también la psicología quizás y el pensamiento del personal de desastres y de emergencias, que creen que en muchas ocasiones un camión de bomberos solamente sirve para eso, o que están uniformados de ayuda humanitaria solamente para correr cuando es necesario que suene la sirena. Pero hay muchas otras situaciones en donde también es emergente la situación. Entonces, tengan en cuenta justamente la situación que, por ejemplo, pasó en Venezuela y que ha pasado en Venezuela. Quizás la imagen que ustedes están viendo en este momento es una imagen que puede llegar a ser amarillista, ¿por qué no? No podríamos decir que no. ¿Sí? Así bloquea el chavismo la ayuda internacional humanitaria. Puede ser que sí, puede ser que sea algo real, como puede que no, como puede que simplemente sea una situación en donde un canal amarillista estaba poniendo unas fotos y demás, pero ya pues cuando un canal publica algo, otro canal, varias imágenes en redes sociales y todo esto nos están informando de un mismo tema, como que ya sí tiene algo que ver, viene por ahí. Entonces, hay situaciones de emergencia en donde es necesaria la intervención internacional, sí, pero hay situaciones en donde no es posible. ¿Por qué? Porque para que exista la ayuda internacional, el Estado debe dar la alerta internacional, la alerta de emergencia. Y hay muchas ocasiones en las que el mismo Estado puede dar la voz de emergencia, pero no dejar ingresar a ningún equipo internacional. Entonces tengan eso en cuenta también, ¿vale? Han habido muchas otras situaciones, pero demasiadas, muchísimas más. Entonces tengan eso en cuenta también, porque no en todas las ocasiones y no en todas las intervenciones los equipos de ayuda humanitaria pueden ingresar. Entonces ahí, ¿qué nivel tendríamos? ¿Sigue siendo 3 o sigue siendo un 2? ¿El escenario es un país o es una población? ¿Ustedes qué dirían? Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya con la segunda parte y creo que última de esta capacitación. Así que bueno, pueden ver más adelante también el video. Lo hago más que todo porque mi compu no me soporta tanto, entonces de pronto si lo hago de seguido, de corrido, van a ver que me muevo, que hablo, que muevo los labios, pero el sonido está muy atrás o muy adelante. Entonces por eso también lo hago, ¿vale?